Pues bien, continuamos aquí con nuestro programa Ajedrez Sociopolítico y llegó el punto de la sección central de este programa, en donde vamos a conversar con un abogado y maestro, amigo, que conoce al dedillo el tema de la energía eléctrica en este país. Por eso quisimos traerlo, porque es un tema en el que entendemos ustedes tienen que estar totalmente edificados de lo que está sucediendo y lo que hemos visto en estos días durante la semana que recién ha concluido. Así es que tengo el honor de recibir también a un gran amigo que es Marino Tejeda. Buenas noches, Marino. Buenas noches, gracias Rafael por invitarme a este programa, a este espacio de mucha audiencia, ¿no? Te lo agradezco porque en verdad compartir informaciones sobre un tema que, digamos, que preocupa tanto a la ciudadanía nos parece clave al momento. Muy bien. Marino, mira, vamos a hacer lo siguiente. Aparte de abogado, tú eres maestro. Así es. Tú estudiaste educación. Vamos a imaginarnos que esto es un aula y que tus estudiantes somos un servidor y la audiencia que nos está mirando. Y tú vas a tratar de hacernos entender a nosotros toda la complejidad que hay detrás de este tema y del negocio de la energía eléctrica. Porque, por ejemplo, el gobierno había tomado una decisión respecto al desmonte gradual del subsidio que le otorga el Estado por el tema de la generación, la pérdida de ese tipo de cosas. Pero de buenas a primeras, la sociedad ha reaccionado y ahora se dice que se va a congelar ese tema del desmonte de los subsidios. Oye, yo decía de los suicidios. Bueno, es que la verdad que el tema eléctrico para la ciudadanía es un suicidio también. Entonces, vamos a imaginarnos eso y si tú quieres comienza pasando lista. Yo digo presente automáticamente para que nos ilustres, Marino. Sí, gracias, Rafael. Mira, la verdad es que el tema eléctrico, primero hay que saber que es un tema complejo. Yo digo que el sector eléctrico se parece mucho a Brasil. En Brasil todo lo que hay es grande y en el sector eléctrico también. Cuando tú hablas de complejidad del sector, tú meterte en el tema de generación, en el tema de distribución, en el tema de comercialización. Es decir... Tani Boy, aguántamelo ahí. Esas tres cosas, defínemela y distínguemela para la gente. ¿Qué es la generación? ¿Qué es la distribución? ¿Qué es la comercialización? Para que entonces la gente esté claro dónde que está el problema, porque la gente entiende, solamente la gente ve las distribuidoras, no ven la parte de la generadora. Entonces ahí es que entre distribuidora y generadora es que hay un negocio que termina dándonos a nosotros la madre. Claro. Aclárame un poquito eso. Sí, el problema comienza por ahí, en diferenciar lo público de lo privado. Muy bien. Sucede que la generación, digamos, el sector eléctrico parte primero de un ente que asume la generación. En este caso, nosotros tenemos una generación, digamos, de capital mixto. Hay una parte privada, hay una parte combinada entre lo público y lo privado, y hay otra parte que es enteramente privada. Entonces, el costo final, el costo final de un kilo de energía o un giga, lo fija el sector privado en virtud de los costos de generación. Hay un ente que genera, ese le vende al Estado, el Estado lo distribuye a través de las distintas, en este caso de las distribuidoras, que son al mismo tiempo las que comercializan. Es de norte, de sur y es de este. Que son las tres empresas, pero hay también otras empresas como que están en el este, que son microempresas, que son también distribuidores. Sí, que hay... Entonces, es como si dijéramos que de este tiene también otras empresas afiliadas a ellos para distribuir, o esas empresas son autónomas, no están... Claro, tienen un contrato especial con el Ministerio de Energía y Minas y ellas se encargan de distribuir, en el caso, por ejemplo, de Bávaro, Punta Cana, hay CPM, CPEN tiene la concesión de esa área. Hay otra empresa de distribución que está en el caso de las terrenas, que tienen esa área por ahí. Tienen un vínculo con el de norte o con el de este, pero
ellas venden la energía y fijan los precios con los clientes. En este caso, por ejemplo, todo el desarrollo del prepago, inicialmente lo desarrolla CPM en Punta Cana, Bávaro, ahí. Tiene un precio y le fue bien, y por eso posteriormente DESUR hizo un esfuerzo y le ha ido de maravilla realmente con la distribución a través del prepago. Entonces, ahí es un tema importante. Entonces ahí entra un problema porque la generadora debe ganar y la distribuidora debe ganar. Bueno, ahí es digamos, como es el segundo tema. La energía eléctrica es un derecho o un negocio. Muy importante ese punto. Realmente, cuando tú partes de que la energía eléctrica es un derecho, tú tienes un concepto respecto al costo de la energía y la distribución. Si la energía es un negocio, por supuesto, entonces tú le vas a fijar un precio y tú vas a pensar en ganancia. Uno de los nudos que nosotros tenemos en la sociedad dominicana, bueno, para seguirte explicando, la primera pregunta explicarle, bueno, sí. Está la generación, que ya hemos dicho que hay un ente privado, está la distribución y está el comercio de la energía, que es el papel que asumen las distribuidoras. Nosotros tenemos, por ejemplo, para que tú tengas una idea, el Estado tiene la necesidad de subsidiar, en términos generales, en países donde tiene una alta, digamos, deuda social acumulada. Subsidiar en términos de transporte, energía eléctrica. Por ejemplo, un servicio como el servicio de transporte como el metro, servicio masivo, eso simplemente con que quede 0-0, es decir, que el Estado invierta 1.000 millones y saca 1.000 millones, ya es suficiente. ¿Por qué? Porque la ciudadanía lo va a recibir en bienestar. Pasa también con transporte masivo, pasa también con el tema de la transferencia de recursos a hogares. Fíjate una cosa importante. Cuando comenzó el desmonte de los subsidios, que yo digo que todas las políticas sociales, estamos hablando del 2005, el segundo periodo de Leonel Fernández, ahí comienza el primer bloque con esa reforma fiscal del desmonte de los subsidios. La creación de la tarjeta Solidaridad, fíjate que crea una gaveta y le da 100 kilos de energía a los hogares en situación de pobreza extrema. A través del bono luz. A través del bono luz. 100 ¿verdad? Kilos de energía. Ajá. Y eso se lo transfieren a la persona en dinero. No, simplemente hace una transferencia a su cuenta y ellos van y transan en la distribuidora. Que eso fue. ¿Y cómo, pero cómo es eso? O sea, sí. Ellos van dicen. Sí, Hacienda, la ADE, la administradora de subsidios sociales, recibe el dinero, ¿verdad? Y se lo pone en la tarjeta al hogar. Y el hogar transa en la distribuidora esos 100 kilos de energía, que es el bono luz. Ellos no pueden manejar el dinero, simplemente reciben ahí y van y pagan. Entonces ellos la ADE se la transfiere directamente a la distribuidora, el dinero. La persona solamente va. No. Porque ahora yo no. ¿Cómo es que funciona entonces eso del bono luz? ¿Cómo es la cosa? Sí. La ADE hace la transferencia del recurso al hogar, al tarjetaviente, al titular de la cuenta. Y él va. Lo que yo te pregunto es: ¿el recurso que le transfieren es dinero? Claro que sí. Exacto, claro que eso sí. era. Ahora, lo que él no puede usar ese dinero que no sea para pagar a la distribuidora. Déjame decirte. ¿Y cómo eso se evita? Un periodo en el que por múltiples razones la gente no iba a transar. ¿Tú sabes lo que pasaba? Que todos esos recursos que se quedaban sin pagarle a la distribuidora volvían al Poder Ejecutivo. Porque si el tarjetaviente no va a hacer la transacción a la distribuidora, ese dinero regresa a la administración pública, sobre todo a la cuenta de la presidencia, que creo que después de la reforma constitucional del 10, no sé si sigue existiendo, me parece, porque ahí se desmontaron muchas cosas. Entonces ahí podía haber un tigueraje. No, porque el rol de ADE es un rol muy, muy eficiente, muy efectivo, con el manejo de las distintas gavetas que tiene los distintos programas. El bono gas, bono luz, la tarjeta escolar. Bueno, pero lo que quiero decirte, ese excurso para entrar en el tema de los subsidios, para decirte que efectivamente nosotros teníamos subsidios generalizados
Pero esa reforma fiscal nos llevó a focalizar los subsidios y entonces ya no todo el mundo tiene subsidios, sino simplemente va a esos hogares en situación de pobreza y pobreza extrema. Y dentro de eso aparece que el bono luz. esos hogares se diagnostican a través del SIUBEN. Exactamente. El SIUBEN hace una investigación en el territorio, ve cuáles hogares están en condición de pobreza en extrema. condición de pobreza extrema, en pobreza moderada, y a eso le da una tarjeta. Y esa tarjeta que la administradora de subsidios sociales, ADE, que no lo hace Supérate, sino que lo hace ADE, y es importante esa distinción porque ante los conflictos que tiene la tarjeta, fíjate tú que quien ha salido en defensa ha sido Supérate, pero en realidad Gloria Reyes no es, digamos, la que tiene que responder por la tarjeta, sino que es Digna Reynoso, que es la que dirige la ADE, ¿no? La esposa de Alfredo Pacheco. Exactamente. Pero, entonces, donde quiero ir con el tema del subsidio, la parte de los subsidios generalizados, en el caso del sector eléctrico nos quedó el bono luz. Entonces, el resto de la población, hasta la última decisión de Abinader, quedaba también subsidiado. Y te voy a explicar para que veas las implicaciones que eso conlleva. El kilo de energía... ¿Cuál es el polvo que no vienen estos lodos? Sí, después del 2001, con el Acuerdo de Madrid que firmó el PRD, eso fue un acuerdo que llegó hasta el 16. Y eso implicaba que nosotros le pagábamos a los generadores por capacidad instalada. Una planta como la Coyentre de San Pedro Macorís, por ejemplo, se le pagaba aunque no, digamos, suministrar energía. Simplemente es como, digamos, alguien ponía este ejemplo. Tú alquilas un carro, tú tienes un dealer y tú alquilas un carro a una empresa, tu carro está ahí y él simplemente lo va a utilizar. En el momento que lo vaya a utilizar, él te dice, préstame el carro. Pero tu carro está ahí, pero tú estás cobrando mensualmente por ese carro. Sí. ¿Verdad? Entonces, eso pasaba con las plantas de generación. Entonces, al gobierno, cuando habían olas de calor, situaciones donde tú sabes que hay un periodo del año en que se consume más energía. Como pasa ahora en este momento. Como pasa en este momento. Es decir, que se aumenta, el pico de consumo aumenta en este periodo de calor, porque todo el mundo usa los aires, o los abanicos, etc. En esos momentos, cuando si hay una crisis, por ejemplo, del costo de generación, porque subió el combustible, lo que exactamente nos está pasando ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que aumenta el costo de generación del kilo. Al aumentar el costo de generación del kilo y tú tener fijo el precio, porque nosotros teníamos en el primer tramo de 0 a 200 kilos, 4.44. Ya estaba fijado por ley y solamente la Superintendencia de Electricidad podía variarlo. De 200 a 300 kilos costaba 5.97, etc. De ahí había otro tramo hasta 600 y de 700 para adelante estaba a 11 pesos, más o menos. ¿Qué pasa? El grueso de la población, el parque de consumidores, no es exactamente así, pero es el 20% del sector comercial e industrial, representa el 20% de los clientes de las distribuidoras, de los consumidores, ¿no? Okay. El 80% son hogares. Ahora, ese 80% de hogares consume más o menos el 20% de la energía servida. Eso, y la industria y el comercio consumen el 80% de la energía servida. Entonces, los hogares son más y consumen menos. Exactamente. Las industrias son menos y consumen más. Exactamente. Pero entonces hay una situación, porque entonces a las industrias el Estado les exonera y también les subsidia. Ajá. Entonces, ese dinero a los que más consumen energía eléctrica, el Estado si le exonera o le subsidia, ¿quién es que entonces lo paga? Eso. Lo paga el pueblo, lo paga, fíjate. Pero voy en esa línea de pensamiento. En el caso de los hogares, aunque nosotros consumimos poco, es decir, consumimos el 20% de la energía servida,
en teoría, no exactamente ese 20%, puede ser algo más, puede ser algo menos. Pero el que consumía 200 kilos, si el kilo le salía, había momentos en que el kilo le salía al gobierno en 10 pesos, en 11 pesos, hasta 30 pesos podía llegar. ¿Y ahora cuánto le está saliendo? Dame, vamos por partes. Pues tenemos que avanzar porque el tiempo se nos está cumpliendo. Okay. Entonces, no, pero es para llegar a la lógica de por qué Abinader le da para atrás al asunto, ¿no? Sí. Entonces, hasta el 21, cuando se firma el pacto eléctrico, nosotros estamos, los que consumíamos hasta 200 kilos, recibiendo ese subsidio. Porque si al gobierno le sale por 10 pesos, por ejemplo, y yo pago 4.44, el gobierno me está subsidiando 5 pesos y medio. 5 pesos. Pero si pasó de ahí, todo lo que vaya a partir de ahí, tiene que subsidiarlo el gobierno. Entonces, por eso el gobierno tiene un subsidio. Danilo lo llevó a su mínima expresión. Cuando el barril de petróleo llegó a su mínima expresión, también llegó a gastar por año unos 35 mil millones de pesos. Ahora mismo, el gobierno está gastando en el sector eléctrico aproximadamente entre 1.000 y 1.200 millones de dólares según la última información que está disponible, ¿no? En el subsidio solamente. Claro. Sí, es el costo adicional que el Estado está pagando. Pero entonces eso es un peaje sombra. También. Digamos, bueno, lo que pasa es que, como te digo, el Estado está obligado a mantener el servicio energético porque es un tema de gobernabilidad. Sí. ¿Qué es lo que hace Abinader? Abinader dice, mira, y es lo que se compromete en el pacto eléctrico, dice, vamos a desmontar el subsidio y vamos a promover lo que es la tarifa técnica. La tarifa técnica es un medio, digamos, un recurso metodológico que había planteado hace mucho tiempo, se lo había planteado a Leonel y a Danilo también lo había presionado el Banco Mundial para que aplicara la tarifa técnica. Espérate, aguántamelo ahí. Entonces, el Banco Mundial es el que está detrás de esto. Por supuesto, o sea, entonces, ¿cuál es lo que está pasando? Mira, la ley de extinción de dominio, los norteamericanos. Ajá. Y se lo prometimos y ahora hay que hacerlo porque es corriendo. Ya. Entonces ahora es el Banco Mundial quien está presionando para que se desmonte el subsidio aún en un momento de total situación de precariedad económica para toda la sociedad. Claro. Y le estamos entonces haciendo el juego a eso. Porque fíjate que lo que hay detrás es la garantía del pago de la deuda pública del Estado. Entonces el Banco Mundial y el BID saben perfectamente que es insostenible la cantidad de recursos que drena de la administración pública para el pago del subsidio. ¿Y qué es eso de la tarifa técnica? La tarifa técnica significa, así como se ha hecho con el combustible, es decir, un galón de gasolina, si sale en 200 pesos al gobierno, a la refinería, le sale, digamos, entonces ellos tienen que, le aumenta al consumidor final. Con el kilo de energía, nosotros teníamos fijo 4.44, los primeros 200 kilos, el resto lo cubría el gobierno. Lo que está diciendo la tarifa técnica, en la medida en que sube el costo del kilo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la energía eléctrica? Si vemos que es un negocio o es un servicio, el concepto de servicio, porque es un tema de gobernabilidad, insisto yo, te dice, óyeme, si tú fijas una tarifa técnica y el kilo se te va a 20 pesos, no es verdad que una gente que reciba, que los hogares pobres van a soportar pagar un kilo a 20 pesos. Por supuesto, entonces el gobierno tiene que mantener obligatoriamente una parte subsidiada del consumo energético. Entonces, lo que hay, ¿por qué Abinader ha tenido que darle para atrás a su medida imprudente? Porque fue una medida imprudente aplicar la tarifa técnica en esta coyuntura post-COVID y una crisis económica como la que viven los hogares. Porque en circunstancias naturales, normales, el Estado no fue capaz de aplicar la tarifa técnica, y menos ahora en estas circunstancias. Entonces, quiere decir, al pueblo, lamentablemente, el desenlace de esto no es positivo, no es bueno, porque de todos modos, el presidente ha dicho que en este momento se va a posponer lo que evidentemente habrá que hacer más adelante, que es el desmonte del subsidio, que para mí yo tengo una fijación, el subsidio de estas cosas, que es el desmonte del subsidio. Ajá. Pero que ya también dijo el jueves,
dijo el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Issa, que en cuanto las cosas vuelvan a la normalidad, hay que desmontar el subsidio. Pero el antiguo ministro Miguel Seara Hatton, que ahora es ministro de Medio Ambiente, dijo el viernes que también el gobierno no se la puede pasar subsidiando. ¿Qué significa? Pueblo dominicano, que en algún momento, cuando se desmonten los subsidios, volverá el tema de la factura a incrementarse y el pueblo es quien va a terminar pagando cuando es el que menos consume. Entonces, si el pueblo, que es el 80%, es el que menos consume, porque quienes más consumen son las industrias, el Estado también supongo que le va a desmontar el subsidio a las industrias también, le va a desmontar las exoneraciones a las industrias también, para que ellas paguen más, como el pueblo también va a pagar más, supongo yo. Claro. Ahora, hay un tema, digamos, el segundo paso para explicar la situación tiene que ver mucho. ¿Qué medida debe adoptar? Digamos, ¿cuál es la premisa que asume el gobierno? No, pero yo quiero ahí, sí, quizás breve, sí, porque el tiempo... Entonces, ¿qué medida debe adoptar? Esa sí, partecita sí, ahí, eso claro, es lo que, claro. para que cerremos, Claro. esa parte ahí. Ok. Mira, para mí el tema educativo es un tema central, porque ocurre que una cosa es yo decir, mira, yo estoy gastando demasiado con el subsidio, porque después de los 200 kilos, o a los 200 kilos yo le estoy subsidiando 1.000 y pico de pesos, 1.200 pesos por hogar. Cuando yo hago el cálculo anual, eso me da un dineral. Ahora, ese que consume esos 200 kilos es una persona que tiene la posibilidad de bajar su consumo. Es decir, el que consume 200 es posible que con 100 lo pueda resolver. Okay. Pero necesita tener una disciplina en el consumo. Nosotros, el primero que tiene que disciplinarse es el servidor público. Para que tú tengas una idea, las propias distribuidoras, yo estuve en una asistencia técnica en nombre del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo del Sector. Y una de las cosas que nosotros veíamos, por eso hablo con la propiedad con la que hablo desde el punto de vista de los intereses del banco. Una de las cosas que nosotros criticamos siempre es, cuando tú llegas a una distribuidora, te tiene un aire acondicionado en diciembre, encendido, y las distribuidoras no pagan. Uno de los primeros elementos que nosotros tenemos que hacer lo que nada es nos disciplinar, cuesta, exactamente, hagámosle fiesta. Disciplinar el consumo. Nosotros hicimos una propuesta al Ministerio de Educación, un acuerdo interinstitucional entre el sector eléctrico, en este caso la corporación, cuando existía la CDE, y el Ministerio de Educación, para educar a los consumidores. Porque sucede que una parte importante del subsidio pasa, uno, por la gestión, que supone un ente, porque aquí viene un tema importante. Las distribuidoras son de capital público, propiedad del Estado, son públicas, pero operan como empresas privadas. Como empresa privada. El que está dentro de una empresa, de una distribuidora, entiende que él sirve a una empresa, no a una entidad pública. Y por lo tanto trata con la punta del pie al cliente que siempre sospecha que es un ladrón. Exacto. Todo el que va a la distribuidora, el que está detrás del mostrador atendiendo al cliente entiende que es un ladrón. Y el que viene de allá para acá, el cliente entiende que el que está en la distribuidora es un ladrón que quiere estafarle, ¿no? Pues mira, sí. Marino, por lo que veo este es un tema bastante amplio y extenso a profundizar y el tiempo se nos agotó. Pero yo quiero que se deje en el espíritu de la gente algo último que tú decías. La disciplina y la educación del consumidor. Porque en la medida en que usted, en que yo, aprendemos a utilizar la energía eléctrica, también le vamos a ayudar al Estado en el tema del subsidio, de tanto dinero que debe gastarse. Apague bombillos. Si usted está en la sala, no tenga encendido el del aposento, no tenga encendido el de la cocina. Si usted está en el aposento, no tenga encendido, o sea, aprenda, desenchufe cuando usted salga de su casa, aparatos como el televisor, los abanicos. Usted tiene regletas en su casa que tienen una lucecita roja, desenchúfela si usted no va a estar en la casa. Y esa lucecita roja, apáguela si usted no va a utilizar la energía que tiene que ver con eso. Entonces, hay que trabajar en esto de la disciplina de la educación. Sobre todo en la administración pública. El que está en la administración pública tiene que saber que está consumiendo una energía que le cuesta caro al Estado. Exacto.
Entonces ahí hay que hacer un trabajo enorme para comprometer al que está en la administración pública con el ahorro, con la eficiencia energética. Muy bien. Marino, muchas gracias. Definitivamente hay que hacer una segunda parte, porque hay una parte que tú tocaste ya al final que a mí me parece fundamental, y es el trato que reciben las personas cuando van a esas distribuidoras. Porque la marcha que anunció Somos Pueblo para el día de hoy, que tuvo tanto éxito, es precisamente, no es solo por el tema de la tarifa, es también por el abuso histórico que han cometido esas distribuidoras contra la población. Y hay un punto en que esto ya hay que ponerle basta. Y este es el momento de esto. Claro. Nos vamos a la pausa y ustedes quédense con nosotros, que regresamos con mucho más contenido.